¿En qué renta debo clasificar los ingresos por venta de acciones que tenían en sociedades nacionales? Ya, listo. Esa es una utilidad, esa es una renta. Esa es una renta, si vendió, entonces es una renta, pero si es renta ordinaria, sería una venta por acciones, le genera una utilidad, ¿de acuerdo? Ese ingreso es un ingreso no laboral, porque digamos, son los dividendos los que están grabados, digamos, de forma particular en la cédula, pero la venta es como una venta de un activo. Si es renta, si es ganancia ocasional, entonces sería como ganancia ocasional. Ojo que de todas maneras hay que mirar bien las acciones porque si son acciones que están cotizan en bolsa y etcétera, que lo vamos a ver ahorita, es una renta exenta. ¿Listo? Ok. Los ingresos laborales que recibe una persona natural que trabaja en una embajada americana, ¿cómo se deben declarar estos ingresos en la declaración de renta? Ya que en el Pues, reporte de la DIAN no son incluidos ni entregan certificado de ingresos y retenciones. uy, Dios mío. Bueno, entonces, mire, está trabajando acá en una sede diplomática, pero pues el ingreso es Colombia, la fuente del ingreso, digamos, es en Colombia, es residente para efectos tributarios en Colombia. Es colombiano además. Entonces tiene que declarar eso, digamos, la información exógena, como bien lo advierte ahí la DIAN, dice, esto es lo que podemos mostrarle de usted, lo que nos ha llegado, pero usted sabe su realidad, usted tiene que mirar su realidad, es decir, si la información exógena le dice, mis ingresos dice ahí 60 millones de pesos, pero yo sé perfectamente que mis ingresos fueron 80, entonces me están reportando apenas 60, pero faltan los otros 20, como en este caso, que la embajada no informó o lo que sea. ¿Listo? Pues tiene que declarar el valor total de los ingresos que ha percibido. Y listo. Y ellos sí saben el desprendible de lo que le pagaron, si le hicieron retención. Claro que le tuvieron que haber hecho retención en la fuente. Bueno, si le hicieron retención o no. Entonces la resta la retención en la casilla 101 de la declaración. Pero tiene que declarar todos los ingresos que percibió independientemente de la exógena. Porque ¿qué puede pasar? La gente a veces dice, me dicen la información exógena que mis ingresos reportados ahí son 50 millones de pesos, sí, ya, pero resulta que yo tengo unos ingresos por 80 o por 90 millones de pesos. Esa es la verdad, que fue que los 20 que me pagó tal empresa o me lo pagó lo que sea, ¿de acuerdo? Sino que ha habido un problema con la información exógena de ese contribuyente o ese contribuyente es omiso de la información exógena. La DIAN está requiriendo al contribuyente para que presente la información y la sanciona. Cuando presente esto le aparecerá al contribuyente, claro, como ya sube la información exógena, le aparecerán 80 o 90 millones de pesos. Y si solamente declaró 50, pues tiene un problema. Le dice, hay inexactitud, usted no me declaró todo. Ya tiene problemas en la declaración. ¿Vale? Entonces, por eso es que la DIAN advierte, dice, esto de la información externa es una cosa, pero usted tiene que revisar su realidad económica. Usted sabe su realidad. Entonces, esas son las retenciones que me dijeron. ¿De acuerdo? Hasta la presente, hasta esta fecha. Pero de pronto falta información ahí, pero el que sí sabe cuánto le retuvieron y sabe cuánto ganó es cada uno. Eso es lo que debe declarar. Una Listo. pregunta. Otra pregunta. Yo no hice otra pregunta. Sí, hazla. Pero, Sí, dale, mira, hazla. sí, mira, es un pensionado que pues en el año grabal del 2019 recibe cesantías, esas cesantías no se las pagaron en el año anterior. Eso es bastante representativo, pero si uno las mete en el formulario dentro de los ingresos y van también como renta exenta, pero como ahí también están las deducciones imputables, sí, las deducciones que tienen el 40%, cuéntame ahí cómo se hace, porque si uno mete esas cesantías, el total de cesantías que sabemos que son exentas, como ya está la plataforma, ya tiene la formulación ahí, entonces me va a decir que no se aceptan ciertas, sino hasta cierta cantidad.
O sea, a mí se me hace que es un error que hay en el formulario. Es decir, porque las cesantías están mezcladas allá con las deducciones, las otras deducciones tributarias. ¿Cómo se reportan ahí en el formulario? Es decir, esa persona recibió esas cesantías sabiendo que es pensionado, ¿sí? Entonces no tiene sino la pensión y unas cesantías que recibió, pero son importantes. Ya, bien. Entonces, ¿cuál es su nombre? Mariano Barrero. Ay, Mariano, ¿cómo está, Mariano? Sí, Muy bien, muy amable, gracias. bueno, Mariano. Mire, Mariano, usted tiene toda la razón. Hay un problema en el software de la DIAN ahí en ese caso específico que usted dice. Cuando uno va a hacer la declaración, como tiene que hacerla virtualmente, en la web de la DIAN, entonces uno entra ya y le hace una pregunta, primero que todo le hace una pregunta y le dice, oiga, ¿usted es residente o no es residente para efectos tributarios? Entonces uno responde sí o no. Entonces uno responde sí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso de ustedes, en el caso mío, en el caso de los que estamos aquí reunidos en general, respondemos que sí. Y dice enviar. Si no responde a la pregunta, no lo deja pasar, entonces tiene que responder eso. Después de haber hecho eso, después de responder esa pregunta, el sistema de la DIAN le pregunta, le hace una serie de preguntas que solamente la deben responder algunas personas que tienen algunas exenciones que no juegan en el límite del 40%, que son los miembros de las fuerzas militares y de policía por el exceso del salario básico y por las prestaciones sociales de ellos, que son los funcionarios diplomáticos que ganan más que le pagan una prima de costo de vida, etcétera, por allá en el país donde están representando a Colombia, ¿sí? En el consulado o como agregado, yo no sé. Bueno, cosas de ese tipo. Si recibió ingresos por la Comunidad Andina de Naciones, pero esas preguntas solamente es sí o no y solamente la deben responder esas personas. Porque esas personas cuando responden ahí afirmativamente dicen sí, el software les quita el límite del 40% si tienen unas rentas. ¿De acuerdo? Porque esas rentas no hacen parte del esto. Pero no hay ningún caso para que diga que las cesantías. ¿Me explico, señor Barreno? Entonces, en el caso suyo, la persona recibe pensión. Entonces va a la cédula de pensión y declara los 60 millones de pensión allá. Vamos a suponer que son los 60 millones. Renta exenta de pensión, 60 millones. Renta líquida de pensión, 0. Pero el caso de la cesantía, entonces en el caso de la cesantía, como lo vimos, se va por rentas laborales. Entonces pone las cesantías, vamos a poner 20, 30 millones de pesos, vamos a suponer que son 30 millones. Renta laboral. Y dentro de esa misma renta laboral, la cesantía está exenta. Pero tiene que revisar muy bien, que lo vamos a ver ahora, si él, dependiendo del salario que tenga la persona, ¿de acuerdo? Si es menor a 3, el salario promedio de la persona es inferior a 350 VTs, la cesantía está exenta completamente. El artículo 206 del estatuto. Si la persona se ganaba entre 350 en promedio mensual, entre 350 y 470 VTs, tiene exenta el 80% de la cesantía y le queda grabada el 20%. Y así sucesivamente. Una persona que gane más de 650 VTs, 650 VTs del año 2019 son 22 millones de pesos. La cesantía de esa persona queda grabada completamente. Es grabada completamente, ¿me entiende? Eso está en el artículo 206 y no es de ahora, eso viene de hace muchos años, de mucho tiempo atrás. Pero vamos a suponer que esa cesantía está completamente exenta. Usted tiene toda la razón, señor Barrero, porque el software de la DIAN llega y le dice, ingresos por cesantía, vamos a poner un valor, 30 millones. Y después dice renta exenta, dice 30 millones de renta exenta, que es la cesantía. Y entonces le dice, pero limitada. Entonces, como los ingresos netos fueron el valor de la cesantía, se la limita al 40%. Entonces, en su caso, como juega ahí, y eso lo aplica el software, yo metería esas cesantías que están exentas, si están exentas por el artículo 206, ¿de acuerdo? Si están exentas, pero si hay una parte que queda grabada de la cesantía, no. Pero si están en este supuesto que estén completamente exentos,
yo lo metería en la renta de dividendos, en ese caso particular. Que no me esté escuchando el de la DIAN ni nada por el estilo, ni el director, ni nadie de allá de la DIAN, Dios mío, pero yo la metería, porque si no, no lo deja pasar. Le limita al 40% y no lo deja pasar. Es eso es lo que pasa. El ejemplo suyo, doctor Barrera, es buenísimo. Es una de las cosas que no previeron en el software de la DIAN. Cuando la persona recibe solamente una cesantía exenta, ese es su ingreso. Entonces, ¿qué? ¿Me lo limita al 40%? ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, pero continuemos. Ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Mire, el artículo 26, les dije desde el comienzo, es importantísimo. ¿Qué dice el artículo 26? Dice, la renta líquida gravable se determina así. Entonces, el artículo 26 nos dice cómo se determina la renta en general. Dice así, de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el periodo gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente efectuados. Y que no hayan sido expresamente efectuados. Y sigue el artículo. Entonces me voy a detener ahí. En general, todo ingreso es por definición constitutivo de renta y ganancia ocasional. O sea, la regla general es que todo ingreso está grabado. Esa es como la regla general. ¿Listo? Excepto los ingresos que diga la ley que no están grabados. ¿Y cómo lo llama la ley colombiana? Ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son? Estos son los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Los apoyos económicos no reembolsables para educación. Están en el artículo 46 del Estatuto Tributario. Los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones y Salud. Y los aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS. Son artículos 55 y 56 del Estatuto Tributario. Los puse, subrayé eso en rojo porque son los más habituales. ¿De acuerdo? Los dividendos y las participaciones de residentes y no residentes y sus respectivas sucesiones y líquidas de causante anteriores al año gravable 2017, o sea, 2016, 2015, etcétera. Ingresos no constitutivos, esos dividendos que no estaban grabados, ¿vale? Si en el 2019 recibieron dividendos por esos años, de acuerdo a las reglas de juego, esos dividendos no estaban grabados. ¿Listo? Pero tienen que ser anteriores al año 2017, o sea, 2016, 15 y etcétera. Si fueron exigibles en el 2019, es un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. La utilidad en la enajenación de acciones, que me hicieron una pregunta ahora. Utilidad en la enajenación, en la venta de acciones, inscritas en la Bolsa de Colombia. En la Bolsa de Colombia. Siempre que no superen el 10% de las acciones en circulación. Artículo 36, raya 1 del Estatuto. Entonces, la persona que me preguntó sobre eso es si en ese caso las acciones que va a vender cotiza en bolsa, de la empresa cotiza en bolsa, listo. No la va a vender por el valor intrínseco, sino por el valor que dice de la bolsa. Vendió acciones. Esa utilidad es ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Ingreso no grabado. Eso es un ingreso no grabado. Si no cotiza en bolsa, la utilidad como con una venta de un activo, la utilidad de eso es grabada. Entonces vende la acción, recibe 100 pesos. ¿Cuál es el costo fiscal? Lo que le tenía que declarar, el valor patrimonial, el costo fiscal. ¿Cuánto era? 90 pesos, se ganó 10. 10 es grabado. La distribución de utilidades en acciones producto de la capitalización de la revalorización del patrimonio. Artículo 36, raya 3 del Estatuto. Estamos hablando de los ingresos no grabados, o sea, no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Las recompensas. Artículo 42 del Estatuto. La utilidad por la venta de casa o habitación adquirida antes del 87. Es el artículo 44 del Estatuto Tributario. Una persona tiene una casa que la adquirió por allá en 1980. La vende hoy. Esa utilidad es ingreso, o sea, dice, la vendí en 500 millones de pesos. Y el costo fiscal de eso era 400. ¡Bum! 100 de utilidad. Como la casa de habitación fue adquirida en 1980, anterior a 1980, esa utilidad es un ingreso no grabado, no constitutivo de renta y ganancia ocasional, ¿vale? Las indemnizaciones por renovación de cultivos, listo, no están grabadas, listo. Y ahí, entonces, aquí puse subrayado
los más habituales, que son los aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones y Salud, ¿de acuerdo? Pero cuando aparezca o tenga alguno de esos ingresos, pues ahí está y dice, pues los mete como ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, ¿vale? Ok. Los gananciales que recibe el cónyuge en el artículo 47 del Estatuto Tributario, las donaciones recibidas por la persona para su campaña política, el artículo 47 raya 1 del Estatuto, las utilidades distribuidas en la liquidación de sociedades limitadas en un monto igual al aporte del socio. Entonces yo aparte de 200 millones de pesos, aporté a una sociedad limitada, se liquida la sociedad, entonces de la liquidación me dan 200 hasta el valor del aporte, eso es un ingreso no grabado y tiene toda la lógica. Eso fue lo que yo aporté. ¿Y de dónde obtuve esos ingresos? Pues de años anteriores, después de pagar impuestos, lo que ahorré y lo metí en esa empresa. Me volví socio y con unos amigos constituimos una sociedad y bueno, pero la sociedad se liquidó. Me devuelven los 200 millones, no está grabado. Si me devuelven los 200 más 50 millones de pesos, esos 50 es como un dividendo. Tiene que ir a mirar allá las reglas del 48 y 49 del Estatuto Tributario, los artículos 48 y 49, ¿de acuerdo? Ok. Los incentivos de capitalización rural, artículo 52 del Estatuto Tributario, es un ingreso no grabado, ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Las indemnizaciones por seguro de daño, claro, pues tenía el carro y lo choqué, lo estrellé, pérdida total, valía 50 millones de pesos, me lo repone la compañía de seguro y me dan quitan un deducible, lo que sea, pero le dieron los 50 millones de pesos, listo, ya. ¿Cuánto valía el activo? Representaba 50 millones. ¿En qué estaba representado? En un vehículo. ¿Ahora cuánto tiene? ¿Cuánto vale su patrimonio? Pues 50 millones. ¿En qué lo tiene? En efectivo en la vivienda, en una cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque me lo comprimió, porque me fue una indemnización por el daño de mi automóvil. ¿Listo? Es así. Entonces es un ingreso no grabado, no constitutivo de renta y ganancia ocasional, como se domina técnicamente. Ahí están. Ahí está la diapositiva y ahí están el resumen. Ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Ahí está la lista y están los artículos del Estatuto Tributario, ¿vale? ¿Cuáles son los más comunes? Los aportes obligatorios al sistema de salud y pensión. ¿Listo? Artículos 55 y 56 del Estatuto. Pero hay más, ahí están todos. ¿Listo? Entonces, cuando aparezca alguna persona con esos ingresos, pues no son constitutivos de renta y ganancia ocasional. Listo. Conceptos a detraer de las rentas cedulares. Renta exenta de deducciones de la renta de la cédula general, que son las laborales de capital y no laborales. ¿Listo? Entonces, a las rentas de trabajo, a esas rentas de trabajo que están en el formulario desde el reglón 31 hasta el 37. ¿Listo? A esas rentas de trabajo, o sea, los ingresos que se declaran allí, ¿qué les puede restar? Entonces, empecemos con la renta exenta. Los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Eso tiene unos requisitos. No puede superar el 30% del ingreso de la persona y hasta un límite de 3.800 VT por año. O sea, son 130 millones de euros. ¿Listo? Bueno, esos. ¿Qué más? Los montos de ahorro en las cuentas AFC, que son las cuentas de los ahorros para el fomento de la construcción, hasta un máximo que sumado a los aportes voluntarios a los fondos de pensiones no supere el 30% de los ingresos, etc. Esas son rentas exentas que vienen de hace tiempo en el Estatuto Tributario, ¿vale? Listo. Están en el 126 raya 1 del Estatuto y en el 126 raya 4 del Estatuto. Listo. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad están en el numeral 1 del artículo 206. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, numeral 2 del artículo 206. Lo recibido por gastos de entierro de trabajador, pues los dolientes que reciban esto, numeral 3 del artículo 206. La cesantía y sus intereses. Ojo, es una renta exenta. La cesantía y los intereses sobre la cesantía. Pero, ojo, no exceda de 3. Es exenta, o sea, tienen que mirar bien el numeral 4 del artículo 206. Por ejemplo, si una persona tiene un salario promedio mensual de 650 VTs, que son 22 millones de pesos, para esa persona ya queda grabada la totalidad de la cesantía, ¿de acuerdo? O sea, la cesantía está exenta en el 100%,
si la persona se ganaba menos de 350 VTs promedio mensual, 350 VTs, estaba exenta totalmente la cesantía. Y de ahí en adelante, en VTs, el del salario promedio, le dice el pago de la cesantía o lo que le den por cesantía, lo que gane usted por cesantía, es exento un 80%, entonces queda grabado un 20%. Y así sucesivamente, hasta que llega a 650 VTs de salario, y de la persona que tenga un salario de 22 millones, la cesantía que le paguen, que equivale a un mes de sueldo a 22 millones de pesos, es grabada completamente. ¿De acuerdo? Numeral 4 del artículo 206 del estatuto. Eso es de hace tiempo también. Eso no es de ahora. Eso lleva años en el estatuto, esa norma. El seguro por muerto, bueno, las compensaciones por muerte. Prestaciones sociales en actividad o retiro de los miembros de las fuerzas militares. Está en el numeral 6 del artículo 206. Ahí coloqué en azul, dice, sin el límite del 40%. Esa exención, esa renta exenta, no hace parte del límite del 40%. El exceso de salario básico percibido por los oficiales, suboficiales, soldados profesionales, miembros de las fuerzas militares, patrulleros y agentes de policía, no sé qué. Numeral octavo del artículo 206. Ahí está la renta exenta. Esa renta tampoco tiene, no juega entre el límite del 40%. Los gastos de representación de los rectores, profesores de universidades públicas. Numeral 9 del artículo 206. Tampoco tiene límites del 40%. ¿Listo? El 25% del valor total de los pagos laborales tiene un límite mensual de 240 VTs, 8.2 millones de mensuales, ¿de acuerdo? Está en el numeral 10 del artículo 206. Esa exención del 25% también aplica para los honorarios y para los servicios personales, ¿de acuerdo? Ok. Entonces quiero hacer un pequeño paréntesis acá. El artículo 336 del estatuto fue modificado con la ley 2010 del 2019. Fue modificado el año pasado. En diciembre del año pasado se modificaron el artículo 336. ¿Qué dice el artículo? Dice, estos mismos términos también se podrán restar los costos y gastos asociados a rentas de trabajo provenientes de honorarios y compensaciones y servicios personales. ¿Listo? Entonces, ¿qué permite? Dice que los que devengan honorarios y servicios personales, compensación por servicios personales, que obtengan ingresos ahí, en las rentas laborales, ¿de acuerdo? En las rentas laborales. Pueden restar costos y gastos. Bien, perfecto, hasta ahí bien. Los contribuyentes a los que les resulte aplicable el parágrafo 5 del artículo 206 del estatuto deberán optar, y puse optar con rayita y le puse un asterisco, entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del mismo artículo. Pero el asterisco dice a partir de 2020, porque fue la ley 2010 de 2019. O sea, lo que ordena el artículo 336 es que en el año grabable 2020, que es este año que estamos, el año calendario en que estamos, que presentamos las declaraciones del 2021, el que se gane honorarios o servicios personales dentro de la renta laboral puede descontar el 25% del ingreso laboral que él tenga o los costos y gastos, pero no puede incluir los dos. Pero eso solamente es a partir del año grabable de 2020. ¿Qué aplica para el año 2019? El que gane honorarios puede descontar, puede restar el 25% del ingreso que obtenga exento, como renta exenta. Y también puede meter costos y gastos. En el caso de los honorarios y servicios personales para el 2019, que es el que nos ocupa en esta reunión, se puede solicitar el 25% del ingreso como renta exenta y los costos y gastos que procedan. Lo que pasa es que la DIAN tiene que obedecer una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C20 de noviembre 14 de 2018. Fue la que ordenó. Eso lo metieron en ley. ¿En cuál ley? En la 2010 de 2019. ¿Esa ley cuándo salió? El 28 de diciembre del 2019. ¿Para cuándo aplica? Para el 2020. Entonces, en el 2019, el que gane honorarios o servicios personales puede meter una renta exenta del 25%. Numeral 10 del artículo 206 del estatuto. Y puede,
imputar costos y gastos, los que sean procedentes, ¿no? Los que sean procedentes, pero lo puede hacer, puede meter las dos. A partir del año grabable de 2020, puede o solamente mete los 25% como renta exenta, o pide costo y gasto, pero ya no puede medir los dos. Pero en el 2019 sí lo puede hacer, ¿vale? Bueno, entonces en las rentas de trabajo, dice, costo y gasto, dice, los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral, legal y reglamentaria. Y Aló, y por favor, cierra el micrófono. sí, sí, eso es cierto. A ver, listo. Súper, Por Lizzy, favor. muy amable. Listo, cuídate mucho, que estés muy bien. Puede cerrar el Listo, micrófono de la después, persona que está. Listo. ¿Sí? Bueno, entonces, Doctora Aranguren, vuelva a prender el micrófono que desactivamos todos los micrófonos, ¿vale? ¿ya se escucha bien? Ya se escucha bien. Bueno, listo. Ok. Entonces, las personas naturales que tengan lo que está diciendo ahí el artículo 1.2120.5 es que los contribuyentes que perciban ingresos de un ingreso diferente a una relación laboral, legal, reglamentaria, o sea, un asalariado. O sea, ¿quiénes son? Las personas que perciban ingresos por honorarios y por servicio, por prestación de servicios. Esas personas pueden meter costos y gastos. ¿Listo? Listo. En pensiones, dividendos y en los salarios no proceden costos y gastos. Ojo con eso. Pensiones, dividendos y asalariados no proceden costos ni gastos. Ok. ¿Seguimos? Bueno. En el caso de los funcionarios diplomáticos, digamos de los colombianos diplomáticos, la prima especial y la prima de costo de vida de los funcionarios diplomáticos. Esas primas que les pagan están en el artículo 206-1, es una renta exenta. ¿Listo? Bueno, deducciones. Entonces estamos en la cédula de trabajo, rentas de trabajo. Ya vimos cuáles son las rentas exentas de ellos. Ahora vamos a mirar las deducciones. Los aportes a título de cesantía realizados por los trabajadores independientes, hasta 2.500 VTs. Ok, está en el inciso sexto del artículo 126-1 del estatuto. Intereses y corrección monetaria por préstamo para adquisición de vivienda, hasta un máximo de 1.200 VT, o sea, 42 millones de pesos 2019. Está en el artículo 119 y 387 del estatuto tributario. Entonces, cuando tiene uno una hipoteca por la casa de vivienda del contribuyente, entonces tiene una hipoteca. Entonces, en la hipoteca lo que uno paga, con la cuota mensual que uno está pagando, uno lo que paga también es intereses y corrección monetaria. Entonces, la entidad financiera o el Fondo Nacional de Ahorro, depende de donde tenga el crédito hipotecario, le certifica cuánto fueron los intereses y la corrección monetaria que pagó. Entonces, vamos a suponer, una persona pagó 15 millones en intereses, le certifica a Bevillas, le certifica, pues son 15 millones lo que tiene que poner, no 41. El tope que dice ahí, 2.200 VT, es para el que se pase. Si una persona dice, le certifica la vivienda que pagó en el año 62 millones de pesos de interés y corrección por la hipoteca de su casa, no por la hipoteca del local ni de la hipoteca de la bodega, sino tiene que ser la hipoteca de la casa de vivienda. Entonces, por eso pagó 62 millones de pesos. ¿Cuánto puede deducir? 41 millones de pesos. 1.200 UT, máximo. En ese caso le aplica el límite. Nada más. ¿Listo? Está en el artículo 119 y 387 del estatuto. Los pagos por la prepagada. Hasta 6.6 millones de pesos en el 2019. Está en el artículo 387 del estatuto. Los dependientes. Tiene dos requisitos. No puede exceder del 10% del ingreso de la persona y un máximo de 32 VTs. O sea, 1.1 millones de 2019. Perdón, mensuales 1.1 millones. En el año son 384 VT, son 13 millones de pesos. ¿Listo? Artículo 387 del Estatuto Tributario. Y la mitad, o el 50% del gravamen del 4 por mil, está en el inciso segundo del artículo 115 del Estatuto.
Ahí está el resumen. Están primero las rentas exentas y después están las deducciones. Y está, entonces dice ahí, listo, en qué parte del estatuto está, cuál es el límite individual que tiene esto, digamos, esto son aportes voluntarios a pensiones o ahorros en cuentas AFC, máximo de 30% del ingreso y con un máximo de 3.800 VT, o sea, son 130 millones. ¿Esa renta exenta hace parte del límite del 40%? Sí. Las indemnizaciones, eso hace parte del límite. Los gastos de no sé qué, los auxilios de cesantía de intereses, que es lo que lo del doctor Barrera, está en el artículo 206, numeral 4 del Estatuto Tributario. Entonces dice aquí ver límites, porque le explico, digamos, no para todo el mundo, el que gane 25 millones de mensuales, la cesantía que le paguen por salarios sobre 25 millones está grabada al 100%. El que gane 5 millones de pesos mensuales, pues la cesantía está exenta del 100%. Y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, ¿la cesantía hace parte del límite? Sí. Pero tiene razón el doctor Valeno. Si está exenta al 100%, la va a limitar. Por esto. La limita. Bueno, seguro de muerte, excesos de salario básico de las fuerzas militares, por ejemplo, la del 206, numeral 8. No aplica para el límite del 40%. No. Eso es lo que quiere decir. La prima especial y de costo de vida de funcionarios diplomáticos, 206-1 del estatuto, no aplica para el límite. Y las deducciones están aquí, los intereses por préstamo para adquisición de vivienda, los pagos por salud, independientes y 50, y todas aplican para el límite del 40%. ¿Listo? Este es el mismo tema, pero solamente para honorarios y servicios personales. Entonces ahí las flechitas lo que le están indicando es que en el caso de las rentas laborales, solo honorarios y servicios, procede también costos y gastos, los que sean procedentes. ¿Listo? Bien. Rentas de capital. Las rentas de capital tienen las siguientes rentas exentas. Los aportes voluntarios al fondo de pensiones están en el artículo 126-1. Y los ahorros en cuentas AFC están en el artículo 126-4. ¿Por qué ellos tienen esa exención? Porque la ley, cuando sacó esta exención, dijo el trabajador, no nos interesa el empleador, o los aportes del partícipe independiente. Entonces, un partícipe independiente puede ser una persona que reciba arrendamientos. ¿Listo? Es un partícipe independiente. Y aquí es cualquier persona que puede tener una cuenta de FC. Entonces, el que recibe arrendamientos, que están en las rentas de capital, tiene derecho a estas rentas exentas si las tiene. 126-4 del estatuto. Deducciones. Los aportes a título de cesantía realizados por un trabajador independiente. Digamos, la persona que está recibiendo arrendamientos de pronto cotiza en un fondo de cesantías. ¿Para qué cotiza en un fondo de cesantías? Primero porque puede haber épocas en que la situación sea tan difícil, digamos como en esta pandemia, y bueno, ahí tiene un recurso ahorrado. ¿Listo? Y segundo, lo más esto es que en los fondos de cesantías, cuando usted mantiene y cotiza allá en el fondo de cesantía y mete aportes allá en los fondos de cesantía, le prestan para vivienda, como hace el Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo. Entonces la gente lo que hace, los independientes, a veces activar unos ahorros en un fondo de cesantías como el Fondo Nacional del Ahorro. Porque con esas cesantías que tiene 1 año, 2 años, 3 años, le dan un crédito hipotecario a una tasa buena, a una tasa más o menos buena, mejor que el del sistema financiero. ¿Qué más deducciones? Los intereses y corrección monetaria por préstamos para adquisición de vivienda, ya la vimos, artículo 119 y 387. También tienen derecho a esa deducción las personas que estén en las rentas de capital. Y el 50% de lo que han pagado en el gravamen a los méritos financieros. Inciso 2 del artículo 115. Costos y gastos, claro, los de rentas de capital podrán restar costos y gastos. ¿Listo? Este es el resumen. Entonces, las rentas exentas son 2 y las deducciones. Si están limitadas, ahí está el artículo donde están y el límite individual que tiene cada norma del artículo del estatuto tributario. ¿Listo? Y además, costos y gastos, pues costos y gastos para las rentas de capital cuando procedan, ¿no? Listo. Rentas no laborales. Entonces dice, el decreto deja abierta la posibilidad de incluir renta en las rentas laborales de las rentas exentas contempladas en el estatuto tributario.
excepto las rentas de trabajo exentas del artículo 206. El artículo 206 solamente es para las rentas laborales, no más. Y ahí cabe solamente una, que es la de pensión. Pero el resto, ninguna otra renta puede coger ninguna renta, usar ninguna renta del 206, ninguna renta exenta. Entonces, en estas rentas no laborales, ¿qué tendríamos como rentas exentas? Los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, porque son partícipes independientes. Los montos de ahorro en las cuentas AFC, de ahorro para el fomento de la construcción, que están en el 126-4. Las rentas exentas por servicios hoteleros y ecoturismo, cuando la persona reciba rentas de eso, ¿de acuerdo? Están en el artículo 207-2 del estatuto. Rentas exentas por la enajenación de predios para vivienda de interés social, que están en el numeral 6 del artículo 235-2 del estatuto. Las rentas correspondientes a la edición 578 del 2004 de la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina dijo, graba el estado donde se genere el ingreso. Entonces, si un colombiano tuvo ingresos, digamos, en Perú, que es miembro de la Comunidad Andina, Perú grabó esos ingresos y para Colombia tiene que ser renta exenta, no puede grabar. Es una decisión supranacional, es de la Comunidad Andina y Colombia hace parte de eso. Son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y cualquier otra que pueda aplicar, que esté en cualquier ley, lo que sea una renta exenta. Bueno, listo. Deducciones. Pues los aportes que puede hacer una persona a título de cesantías en un fondo de cesantías, ¿cierto? Inciso sexto, artículo 126-1. Los intereses de corrección monetaria por préstamos para adquisición de vivienda, créditos hipotecarios, del artículo 119. Y el 50% del gravamen a los movimientos financieros, inciso 2 del artículo 115. Además, pues las rentas no laborales pues tienen sus costos y sus gastos, que es los que sean procedentes, ¿no? Entonces aquí está el resumen. Las rentas exentas, la norma del estatuto, el límite individual de cada uno de estos, y se hacen parte del límite del 40%. Por ejemplo, ahí está servicios hoteleros y ecoturismo. Dice, no hace parte del límite del 40%. Estas rentas basadas en la edición 578 de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, no hace parte del límite del 40%. Las deducciones, pues todas las deducciones hacen parte del límite del 40%, y adicionalmente las de las rentas no laborales, pues obviamente pueden imputar costos y gastos los que sean procedentes. ¿Listo? Ok. Pensiones. Pensiones, digamos, la renta de pensiones, la renta cedular, solamente puede meter la renta como exento de los ingresos por pensiones inferiores a 1.000 VTs mensuales, 34 millones de pesos, numeral 5 del artículo 206. Con esa nomás son pensiones hasta de 34 millones de pesos mensuales. Entonces, Colombia, los que ganen una pensión de 34, pues serán algunas personas privilegiadas, ¿listo? Y son muy pocos. Y los demás, pues tienen una pensión normal. Entonces, cubre 34 millones de pesos mensuales. Eso en el año da 411 millones de pesos de renta exenta. ¿Listo? Bueno, ahí no puede meter ninguna deducción, solamente esa renta exenta, y obviamente no tienen costos y gastos la renta cedular de pensiones, ¿vale? Bueno, entonces, pagos mensuales de pensión que sean de hasta 1.000 VTs, son 34 millones mensuales, son 411 millones son las pensiones por la ley 100 del año 93, ¿de acuerdo? Está en el numeral 5 del artículo 206 del estatuto. Dividendos. En los dividendos no pueden restar absolutamente nada. Nada. Ni costos, ni gastos, ni deducciones, ni rentas exentas. Nada. El ingreso en el caso de los dividendos se vuelve renta líquida grave. Punto. Límites de las rentas exentas y deducciones. Las rentas exentas y deducciones aplicables a cada una de las rentas de trabajo, de capital, no laborales y de pensión deben mantener los límites individuales de cada uno de los beneficios. ¿A qué se refiere eso la norma? A que tiene que tener estos límites, ¿no? Que no pase del 30% del ingreso, que aquí en esta deducción, por ejemplo, de intereses por préstamo de vivienda, que está en el 119 y 387 del estatuto, no pase de 1.200 VT, o sea, de 41 millones de pesos, etc. A eso es lo que se refiere la norma. O sea que
que cumpla con los límites individuales de la norma del estatuto, cada una cosita de esas, ¿sí? Cada renta exenta o cada deducción. La renta exenta y las deducciones aplicables a la cédula general, ya sabemos cuál es, la laboral más capital más no laboral. No podrán exceder del 40% o de 5.040 unidades de valor de VTs. No puede exceder de eso. ¿Listo? Bien. Bueno. Los dividendos. Bueno, digamos, los dividendos hasta el 2016 no estaban grabados. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, digamos, en Colombia, los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario son los que dan las reglas para el tema de los dividendos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hace el artículo 48? El artículo 48 de la ley lo que dice era que, lo que decía hasta el año 2016 era que cuando pagaba la sociedad y distribuía a los socios y a los socios, fueran naturales o jurídicas, esa distribución de dividendos era un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional para un socio persona jurídica o para un socio persona natural. Entonces, primero pagaba la empresa y listo. Y el artículo 49 es el que decía y dice todavía cómo es el mecanismo para distribuir los dividendos. ¿De acuerdo? ¿Cómo es? Ese es el artículo 49. Entonces, ese artículo es importante. Bueno, entonces, aquí vamos rápidamente a ver un ejemplo. Entonces, aquí dice un ejemplo, esto que está aquí, esta tablita, es, digamos, es como la declaración de una empresa, de la sociedad que distribuye los dividendos. Suponiendo que tenga unos 1000 digamos, de 3 columnas, la tercera es la diferencia entre lo fiscal y lo contable. Pero vamos a concentrarnos en la mitad, que es en lo fiscal. Dice ingresos de 1000, costos de 700, gastos de 50. Eso le da, entonces coge los ingresos, le quita los costos y los gastos, entonces el ingreso devuelve renta bruta. Y nos da 250. 1000 menos 750 nos da renta bruta de 250. A la renta bruta le quitan las deducciones. Y nos da la renta líquida. Entonces digamos que en este caso tiene unas deducciones por 100. Ok. Entonces la renta bruta menos las deducciones nos da la renta líquida. Entonces 250 menos 100 nos da 150. Y esta es la renta líquida. Y en general, como dice la norma, a la renta líquida le aplican las tasas, salvo cuando tenga rentas exentas. Cuando tiene renta exenta, entonces le quitamos la renta exenta y nos da la renta líquida agravable. Entonces, en este caso, supongamos que tiene 50 de renta exenta, entonces le da 100 de renta líquida agravable. Le aplica la tasa del 33%, entonces la utilidad después de impuestos sería 100 menos 33, da 77. El máximo de dividendos a distribuir como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, según el artículo 49, son 77 pesos. ¿Sí? Listo. Entonces, los 67 pesos de dividendos no eran grabados para el accionista antes del 2016. Estos 67 pesos no eran grabados para el accionista, ¿vale? Era un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Listo. Bueno, ok, entonces, así era el tema, y después, entonces, ¿qué cambió? Con la ley 1819 cambiaron el artículo 48 del estatuto. Entonces, el artículo 48, ¿qué decía? Los dividendos y participación percibidos por los socios, que sean personas naturales o sociedades nacionales, no constituyen renta ni ganancia ocasional. Entonces, ¿qué hizo la ley 1819? Dijo, los dividendos y participaciones percibidas por los socios, que sean sociedades nacionales, quitó el tema de personas naturales residentes en el país, ¿vale? Lo quitó, lo eliminó. Entonces, al eliminar eso, solamente es un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, o sea, no está grabado, pero para las empresas que sean socias de otra empresa, pero los socios personas naturales quedaron grabados. ¿Listo? Entonces, a partir de la ley 1819 se grabaron los dividendos en Colombia. Listo. Bien, entonces aquí volvemos a retomar el artículo 49. Entonces, ¿cómo nos quedó esta cosa? Nos queda así. Los dividendos están grabados en Colombia por el artículo 242. ¿Listo? El artículo 242 dice, de 0 a 300 VTs, paga el 0%.
Eso en pesos del 2019 son 10.281.000. Y en general, a partir de 300 VTs, la tasa es del 15%. O sea, por eso es que uno dice, los dividendos en Colombia están grabados al 15%. Subieron los dividendos porque el año anterior estaban al 10%. Subieron al 15%. ¿De acuerdo? Bueno, entonces quedaron grabados al 15%. Listo. Entonces, aquí hay un ejemplo de distribución de dividendos y quedaron grabados. ¿Cómo están grabados aquí? Esto de aquí, está aquí, es la declaración de la empresa, de una empresa. Entonces dice, los ingresos fueron 300 millones en la columna fiscal. Los costos y los gastos 150, entonces le da 150 de renta bruta. Tiene deducciones por 30 millones, le da 120 millones. No tiene renta exenta, entonces le da 120 millones de renta líquida agradable. Le aplica la tasa del 33%, le da 39 millones. Entonces, 120 menos 39 menos el impuesto da una utilidad después de impuestos de 80 millones. Y vamos a suponer que esos 80.400.000 pesos los va a distribuir entre los socios, personas naturales. Entonces, ¿qué dice la norma? Digo, los primeros 300 VTs de dividendos, o sea, 10.281.000, no están grabados. Entonces, 10.281.000 están grabados al 0% de tasa. Luego el impuesto es 0. Y el resto, como va a distribuir 80.400.000, 70 millones, al 15%, le da 10.517.000. En total distribuyó 80.400.000 de dividendos a socio persona natural y el impuesto fue de 10.517.000. La ley le exige a esta empresa que retenga, le haga la retención del 100% sobre los dividendos, sobre el impuesto de los dividendos. O sea, la empresa le retuvo los 10 millones. Pero además, esta persona natural, que es socia de esta empresa, recibió dividendos por el año grabable de 2016 por 30 millones de pesos. Entonces, miremos aquí cómo queda la declaración de la persona. Esta es la declaración del 2019 del socio, de la persona natural que es socio. Entonces, a él no tiene nada de rentas laborales, ni de pensiones, ni de no laborales, ni de capital. Entonces, él tiene que declarar el tema de los dividendos aquí, en esta renta de dividendos y participaciones. Casilla 74, entonces le dice, dividendos y participaciones 2016 y anteriores. Así dice la aclaración. Entonces, aquí estamos suponiendo que recibió 30 millones, entonces los pone acá, 30 millones. Ingresos no constitutivos de renta, en el 75. Esos 30 millones, como eran de anteriores al 2016, fueron adquiridos en el 2019. Por eso los declaró, pero no eran grabados. Entonces, 30 millones de ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Entonces, le da la casilla de 76, renta líquida ordinaria 2016, aquí me equivoqué, es 2016, dice 216 y anteriores. 0, 30 menos 30 da 0. Y vamos a la casilla de 37. Primera subcédula, 2017, también dice 217, es 2017, y siguientes. Numeral 3 del artículo 49. Entonces, como lo dice el numeral 3 del artículo 49. Entonces le dice, listo, 80.400.000, que fue lo que él recibió. 80.400.000. Eso fue lo que recibió él. Y sobre 80 millones de dividendos, pagó 10 millones. 10 millones. Bueno, listo. Entonces, por la segunda subcédula no recibió nada. Rentas líquidas pasivas de dividendos de empresas controladas del exterior. Un tema que cuando salga algún tema de esos tienen que revisar bien el estatuto. O que haya recibido dividendos desde el exterior. Y rentas exentas de la casilla 79 son aquí en la casilla 80. El formulario exige que si recibió, por ejemplo, dividendos de una empresa en el Perú, en Ecuador o en Bolivia, de la Comunidad Andina Nacional, por la decisión 578 del 2004 de la Comunidad Andina. Esa es una renta exenta en Colombia. ¿Cierto? Pero son casos en los que salgan. Bueno, después en la liquidación privada, él tiene que poner acá y dice, por dividendos y participación en 2016, que es la casilla 87, cuando salga a pagar impuestos por el parágrafo del segundo del artículo 49, incluso de años anteriores al 2016, le puede salir impuesto, ¿vale? Bueno, pero en este caso es 0, bueno, pero él recibió fue 80.400.000 le dieron de dividendos
y por eso el impuesto vale 10.517.000. En el renglón, entonces le da un impuesto de 10.517.000. Y en el renglón 101 de la declaración dice retenciones que le practicaron durante el año gravable, ¿sí? ¿Ok? Retenciones del año gravable a declarar, está declarando, es el renglón 101. Pues allá pone los 10 millones que le retuvo esta empresa que le distribuye y le da a pagar ya con la declaración pues cero. ¿Me explico? Entonces, esa sería la forma de declarar un dividendo. Hay otro ejemplo. Vamos rápidamente a pasar con al tema de la renta presuntiva. ¿Listo? El tema de la renta presuntiva, pues realmente pues, fue bueno que nos hayan bajado la tasa. Entonces, la ley lo que hizo fue bajarnos la tasa para este año. Entonces, aquí está más o menos dónde se compara la renta presuntiva. Entonces, usted obtiene de los ingresos, digamos, esta tablita es bien, esto es lo que dice el artículo 26 del Estatuto Tributario, ¿vale? Entonces le dice, mire, usted tengo los ingresos, le quita los ingresos que no son grabados, o sea, que se llaman ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Devoluciones, descuentos y rebajas cuando procedan. Es una renta no laboral, le hicieron devoluciones, pues venga, pues póngala ahí. ¿Y qué obtiene? Los ingresos netos. A esos ingresos netos le quitan los costos y los gastos que obtiene la renta bruta. A la renta bruta le quitan las deducciones y obtiene la renta líquida. Aquí compara con la renta presuntiva. ¿Listo? Y si le da mayor la renta presuntiva, entonces a la renta presuntiva, aquí le resta la renta exentas y obtiene la renta real. ¿Listo? Y ahí sí le aplica las tasas. Bueno, ok. Entonces, ¿cuál es la tasa de la renta presuntiva para este año? 1.5%. Pues bien, entonces la base para calcular la renta presuntiva, la base para calcular la renta presuntiva es el patrimonio del total, dice el artículo 189, del total del patrimonio líquido del año anterior, lo que haya declarado en el año 2018, a eso le aplica 1.5, digamos, ya de entrada le aplica 1.5. Entonces, si tiene 100 millones de patrimonio líquido, ¿cuánto le va a dar de renta presuntiva? 1,5 millones. Entonces, lo que tiene que hacer es anotar ese valor allá en la casilla 68 de la declaración. Pero sobre 1,5 millones no va a tener incidencia en la tributación este año. Porque la tributación dice, empieza, en las tasas comienza, las tasas para las personas naturales dice, en VTs, se los digo, de 0 a 1.090 están grabados al 0%. ¿Cuántos son 1.090 VTs? 37 millones de pesos. O sea, cuando la presuntiva le dé menos de 37 millones, no hay problema. Y ese es el 1.5 ya del patrimonio líquido. Pero si resulta un señor con un patrimonio líquido de 5.000 millones, se van por el artículo 189 y lo depuran así como dice acá el artículo 189. Se podrán, entonces podrán, no es obligatorio depurar, algo restar en la vivienda de habitación del contribuyente los primeros 8.000 VTs. El valor del aportes y acciones, el valor patrimonial neto de las sociedades nacionales, etc. Bueno, pero eso solamente lo hacen cuando el patrimonio líquido de esa persona sea altísimo. ¿De acuerdo? Porque si es así, como en el ejemplo que estoy poniendo, 100 millones de patrimonio líquido, sin necesidad de venir aquí a depurar la base de la renta presuntiva, pues sobre 100 millones ya eso da 1.5 millones, entonces eso ya no tiene, ya listo, ni siquiera depuren eso, ya anoten el valor en la casilla 68 del formulario, que es donde pide la renta presuntiva. Esas son las tasas de la renta presuntiva del 2018, lo teníamos en 3.5, en el 2019, que es la que nos aplica, es 1.5, para el año 2020 será 0.5, y de ahí en adelante 0%, si no nos hacen otra reforma tributaria. Hay unos ejemplos de cómo se calcula el valor patrimonial neto para efectos de la renta presuntiva, pero solamente en los casos que necesiten depurar eso porque tiene un patrimonio muy alto del contribuyente, ¿vale? Bueno, hay unos ejemplos, ¿listo? Que los voy a pasar nada más y simplemente voy a comentar aquí que cuando uno ha pagado en exceso por la renta presuntiva, como es este caso, por ejemplo, los excesos de renta presuntiva en Colombia se pueden compensar en
en los siguientes 5 años. Entonces, si por ejemplo en la declaración del 2018, esta es la declaración, son los reglones del 2018, de una persona natural. La renta líquida a celulares le daba 56 millones y la presuntiva le daba 62.996.000. Entonces, como era mayor la renta presuntiva que la renta líquida celular, entonces le tocó liquidar y pagar el impuesto sobre 62 millones. O sea, el impuesto sobre la renta presuntiva fue 5.703.000, que fue el impuesto definitivo. Casilla 88 de la declaración del año pasado, 5.703.000. El impuesto que pagó fue 5.703.000. Esta persona tuvo un exceso de renta presuntiva. En realidad esa persona debía haber pagado 3.843.000 sobre 56 millones, que eran sus ingresos netos, su renta líquida, ¿listo? Por sus ingresos ordinarios. Debió pagar 3.800.000, pero le tocó pagar 5.703.000, o sea, que pagó en exceso 1.860.000 de más en impuesto. ¿Y por qué pagó 1.060.000? Porque hubo un exceso de renta presuntiva de 6.631.000, que resulta de 62.996, lo que le dio la presuntiva, menos los 56 millones de la renta líquida normal. Entonces le da el exceso de 6 millones. Estos 6 millones los puede compensar en el 2019. Entonces, ¿cómo los compensa? Digamos, en este ejercicio, supongamos que en el 2019 la renta líquida ordinaria de la cédula general es 80 millones. Esa es la base del impuesto, 80 millones. ¿Se acuerdan? O sea, la renta líquida gravable, 80 millones. La renta líquida, 80 millones. Y la presuntiva es de 78. Esa es la declaración del 2019, la que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, la renta líquida celular es mayor que la presuntiva en 2 millones. 80, la renta líquida normal, ordinaria, menos la presuntiva, que son 78, nos da 2 millones es mayor la renta líquida celular, 2 millones. Por consiguiente, el máximo a compensar en 2019 del exceso de renta presuntiva del 2018 será 2 millones. Entonces, da la declaración del 2019. Entonces, en la casilla 63 exige la renta líquida ordinaria de la cédula general. Ese ya la calcula el sistema porque ha venido usted declarando las rentas de trabajo, de capital o no, y el sistema de una vez le va sumando ahí. Le va quitando las rentas exentas ya limitadas y las deducciones. Y también le pone el total ahí y le genera la renta líquida ordinaria de la cédula general. Entonces le dio 80 millones de pesos, que es lo que suponemos acá arriba, ¿sí? 80 millones. Entonces, como puede compensar máximo 2 millones por esta resta, entre la renta líquida y la presuntiva, 2 millones de pesos. Entonces, de estos 6 millones, compensa 2 millones. Entonces, 80 menos 2 millones, 78 millones. Esa es la renta gravable de la cédula general. Y la presuntiva, pues, en el ejercicio nos había dado 78 millones. Le toca liquidar impuestos sobre 78 millones de pesos, pero aquí compensó 2 millones de estos 6. El saldo, o sea, le quedan 4.600.000 para compensar. Lo puede compensar contra las rentas líquidas en los años siguientes. Y le quedan 4 años. ¿Listo? Ya para terminar, para hacer una sesión de preguntas, etcétera, hay que tener mucho cuidado cuando hagan las declaraciones para no caer en esto que se llama renta por comparación patrimonial. En especial los artículos 236 y el 237. ¿Vale? Esos dos artículos. Entonces, digamos lo que dicen esos artículos, lo que dice el 237, está aquí. Es un ejemplo. Digamos que el patrimonio líquido que declaró en el 2018 fue de 300 millones de pesos. Ya está presentada la declaración, esa fue la que presentamos el año pasado. ¿Listo? Entonces, el patrimonio líquido de 300. Y este año, después de hacer la declaración y la presentamos, dio 500 millones de pesos del patrimonio. Entonces hubo un incremento patrimonial en el 2019 de 500 menos 300, o sea que durante el año 2019 se incrementó el patrimonio en 200 millones de pesos. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice, pues vamos a ver si este señor, si esta persona, si este contribuyente tiene justificación el haberse incrementado el patrimonio en 200 millones. Entonces le dice, coja la renta líquida gravable del 2019, o sea, todas las cédulas. 70 millones. ¿Qué es la renta líquida gravable? Es los ingresos menos los ingresos no grabados, o sea, no constitutivos de renta y ganancia, menos las devoluciones, y nos dio los ingresos netos. A esos ingresos netos
en lo procedente, digamos, si es una renta no laborable, le quita los costos, son honorarios, costos y gastos, ¿listo? Que obtiene la renta bruta. A esa renta bruta le quita las deducciones y le da la renta líquida. Y a la renta líquida le quita las rentas exentas y le da la renta agravable. Entonces aquí está la renta líquida agravable, que ya después de toda esa depuración le dio 60 millones. ¿Listo? En la declaración de este año, 2019. Listo. Le suman las rentas exentas, porque la diferencia entre las rentas exentas y las deducciones es que la renta exenta, cuando le dicen a una salaria, el 25% de lo que usted gane no lo voy a grabar. Es una renta exenta. Es una renta exenta. ¿Listo? Contrario con las deducciones, porque en las deducciones le dije, le dejo deducir los intereses y la corrección monetaria de un crédito hipotecario que tenga. Hasta 41 millones le dejo deducir. Eso es una deducción. Entonces le dice, le certifica el Fondo Nacional del Ahorro y le dice, oiga, usted pagó por intereses de este año sobre el crédito hipotecario que le dice, pagó 12 millones de pesos. Entonces, él deduce 12 millones de pesos. La diferencia entre esta deducción es que él le tocó pagar esos intereses al Fondo Nacional del Ahorro. Le tocó pagar esos intereses a Ave Villas. En cambio, con la renta exenta no. Es una renta que la ley dice, no se la voy a grabar. No le grabo el 25% de lo que usted gana. No le grabo la cesantía. ¿Listo? Ok. Entonces le dice, a la renta líquida le suma la renta exenta. Entonces tiene 60 más 10, 70. Y le suma la ganancia ocasional si la tiene. Entonces en este caso vamos a suponer que sea 0. 60 más 10 da 70 millones. Y le resta el impuesto de renta y el de ganancia ocasional. Entonces dice, pues renta, 4 millones. Ganancia ocasional como fue 0, pues el impuesto fue 0. Menos 4 millones. 70 menos 4 da 66. 66. 200 menos 66 millones le da una diferencia de 134 millones. Estos 134 millones de pesos de crecimiento del patrimonio no están justificados. Entonces, como no están justificados, se vuelve renta líquida agravable. Entonces le graba los 134. ¿Qué supone la ley? Le dice, usted me valió en años anteriores. Usted me estaba omitiendo ingresos, o sea, me omitió activos. Y este año me los mete es como un incremento patrimonial, pero que no tiene justificación. Los incrementos patrimoniales en realidad se justifican con los ingresos, con las rentas. Pero no puede ser que una persona de 100 millones de patrimonio que declaró el año pasado pase a 1.100 este año, cuando tuvo unas rentas o unos ingresos de 50 millones. Dice, pues aquí pasó algo raro, esto no es lógico. Excepto que haga la lotería. Dice, es que yo me gané la lotería del Tolima y me pagaron 1.000 millones. Le digo, sí. Entonces su declaración es inexacta, porque usted ha debido declararme en ganancia ocasional los ingresos de la lotería y no me declaró nada. ¿De acuerdo? Entonces, de todas maneras, es inexacta. Pero tiene que tener una justificación. Entonces, ojo con incurrir en eso, ¿no? Bien. Y estas son las tasas, esas son las tarifas. De 0 a 1.090 VTs están grabadas al 0%. De 1.090 VTs a 1.700 está grabado al 19%. Y así sucesivamente. ¿Eso en pesos qué es? De 0 a 1.090, o sea, desde 0 pesos hasta 37 millones, la tasa es el 0%. O sea, el impuesto es 0. ¿De acuerdo? Ya, digamos, una persona que se gana 40 millones de pesos, que tiene renta líquida agravable de 40 millones de pesos, va a pagar sobre 2.700.000 pesos, porque 37.300.000 paga 0. ¿De acuerdo? Le graban 2.700.000 a la tasa del 19%. Y por los primeros 37 millones, pues paga 0. Es eso, es simplemente eso. ¿Listo? Bueno, la presentación se las mandan, ahí está bien el detalle, ahí hay unos ejemplos, y les mando 2 ejercicios más, entonces se los mando a ellos, Jonathan y la doctora López, Luisa, les van a mandar esas cositas, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces solamente me queda espacio, digamos, para las preguntas que haya lugar.
Listo, doctor. Empezamos. Un asalariado en su reporte exógena de la DIAN tiene una retención por enajenación ante notarios y tránsito, pero no Sí. registra su nombre lo que recibió por la venta. Si lo que hizo fue vender y comprar un carro, ¿qué lleva a la declaración de renta? No entendí la pregunta, me la voy a repetir. De la información exógena, ¿qué le aparece? Dice, un asalariado en su reporte exógeno de la DIAN tiene una retención por enajenación ante notarios y tránsito, pero Sí. no registra su nombre lo que recibió por la venta. Si lo que hizo fue vender y comprar un carro, ¿qué lleva a la declaración de renta? Claro, entonces mire, ahí, digamos, partimos del tema de que está obligado a declarar, ¿no? Obviamente, o sea, que cumple con alguno de esos requisitos para que le obligue la ley a presentar la declaración. En este caso, a esta persona le hicieron una retención por la enajenación del activo. Entonces le hace ante un notario, le hicieron una retención en la fuente, ¿de acuerdo? Lo decidió, lo tiene que estar en presencia del notario, pues para hacer la venta, digamos, ¿sí? Para certificar la venta. Bueno, entonces la persona vendió un carro. Entonces, si vendió un carro en 100 millones de pesos, entonces lo que tiene que declarar es la venta del carro, porque, digamos, si el patrimonio del señor, digamos, era el carro, ¿no? Listo, que tiene ingresos para declarar o las consignaciones, lo que sea, yo no sé. Bien, entonces vendió una parte del patrimonio que era un automóvil, lo vendió. Entonces al venderlo, entonces lo vendió en 60 millones de pesos, vamos a suponer. Y entonces dice, el costo fiscal de ese activo, lo tenía en la declaración del año 2018. Entonces en la declaración aparece un solo dato ahí que es el patrimonio líquido. Entonces él tiene que tener la desagregación de ese patrimonio que declaró en el 2018 y ahí tiene que estar el carro. Entonces tuvo, digamos, el costo fiscal con lo que venía declarando el carro eran 55 millones. Entonces tuvo una utilidad de 5 millones. Esa utilidad, ese ingreso es el que tiene que declarar. No los 50 millones, me explico. No tiene que declarar esto porque es como vendió un activo. Digamos, si un contribuyente tiene una casa que vale 200 millones de pesos, y ese es el activo total del contribuyente. Ese es su patrimonio líquido. Digamos que no debe nada. El patrimonio bruto son 200. No tiene deudas, entonces el patrimonio líquido son 200 millones de pesos. Eso lo declaró en el 2018, ¿vale? Entonces, patrimonio líquido, 200 millones. Patrimonio bruto, 200 millones. O sea, la deuda, cero. No hay nada. Y lo único de patrimonio que tiene esta persona es esa casa. Supongamos que en el año 2019 vende la casa y la vende en 200 millones simplemente a manera de ejemplo. A manera de ejemplo. No vayan a meter esos 200 millones como ingreso. Porque si meten esos 200 millones con ingreso, pues pierden un pedazo del patrimonio. Porque les queda grabado ese ingreso. No. Lo que pasa es que usted tenía un activo que era un bien inmueble, que era una casa. ¿Y cuánto valía eso? 200 millones. La vendió la casa, entonces ¿cuánto? Y recibió 200 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto vale su patrimonio en el 2019? En el 2019 su patrimonio vale 200 millones. ¿Y en qué está representado? En un saldo en la cuenta de ahorros de la vivienda por 200 millones. ¿De acuerdo? 200 millones. Para efectos tributarios, supongamos que la vendió en 200 millones de pesos. El costo fiscal de esa casa, lo que la declaró el año pasado, 2018, eran 200. La utilidad fue cero. Pero no van a meter los ingresos de la venta de la casa, porque si no los mete como ingresos y queda grabado. ¿Recuerdo? Entonces voy al otro ejemplo. Supongamos que el señor vende la casa en 210 millones de pesos. ¿De acuerdo? Entonces dice el señor, 210. Entonces dice, ¿cuánto valen los activos del señor? Del señor valen 200 millones, que es su casa, pero ahora ya no tiene la casa, sino tiene en la cuenta de ahorros. Más 10 millones de pesitos que me llegaron ahí. Entonces, en principio, el señor podía tener 10 milloncitos más de patrimonio, en principio.
¿Qué es lo que debe declarar? ¿Qué debe declarar? El patrimonio de 200 millones, ojo, 200 millones, pongámoslo así entre comillas, 200 millones porque eso es el valor del activo. Ahora no tiene la casa, pero los tiene en el banco, en efectivo, 200 millones. Entonces, para efectos de la declaración de renta, entonces ese es el patrimonio, en primer lugar. Entonces le dice, en segundo lugar, ingresos, 10 millones de pesos, ojo, 10 millones. ¿Por qué? Dice, ¿cuánto recibió el señor de ingresos? 210, ¿cierto? Menos el costo fiscal, ¿cuánto había declarado el año pasado la casa? En 200 millones de pesos. 210 menos 200 le da 10 millones. Ese es el ingreso, o sea, la utilidad. Esa es la utilidad. Entonces, como es la venta de la casa, y esa casa la tenía hace años, es una ganancia ocasional. Entonces declara esos 10 millones como ganancia ocasional, calcula el impuesto que es el 10% de esa ganancia ocasional y resta la retención que le informaron en la información extra. Se acabó el tema. Si no es ganancia ocasional, mete eso como una renta no laboral, porque es no laboral. ¿De acuerdo? Calcula el impuesto y resta la retención, Cristian. ¿Listo? Listo. Sí. Una persona colombiana que trabaja para la OEA, sede Colombia, ¿le aplica lo mismo que si fuera para la CAN? No, cuidado con eso. O sea, la ley, las rentas exentas y los ingresos no grabados, o sea, no constitutivos de renta y ganancia ocasional, las rentas exentas y las deducciones puntuales están en la ley. Entonces, digo la ley, es los ingresos recibidos por la comunidad andina de naciones en un país, en una sociedad o recibidos allá por un contribuyente en un país miembro de la comunidad andina de naciones. No la OEA, no la FAO, no cualquier organización, no el Banco Mundial, no una ONG, no nada de eso. Entonces, simplemente, esas son organizaciones mundiales, la OEA, ¿sí? Estados americanos, ¿listo? Cuyos miembros tienen ciertas cosas, los miembros por allá, el señor el presidente de la OEA, el secretario general de la OEA, etcétera, tienen cosas diplomáticas y no sé qué decir cuando. Listo, las demás personas reciben un ingreso, si en su país tienen que declarar y pagar impuestos. Excepto que tengan la categoría diplomática, ¿no? Cuando es diplomático, digamos, digamos, el embajador de los Estados Unidos aquí en Colombia, ¿quién lo paga? Pues lo paga el gobierno norteamericano. Ese señor tiene que declararle a los Estados Unidos, y los Estados Unidos lo graba, es los Estados Unidos. El señor embajador de nosotros en otro país nos declara a nosotros y a Colombia, a la DIAN, y obviamente tiene que pagar impuestos. Le quitan la renta exenta de lo que tiene. Pero en este caso particular, no. Ok. ¿Los gastos que el empleado haga de los viáticos están incluidos dentro del 40% del renglón 36 o van aparte? No, van aparte. Digamos los gastos, costos y gastos. Esos en las diapositivas ahí quedó claro, como la banda. Y ahí dice, en la columna que le coloqué yo, límite sí o no. Entonces, los gastos jamás. O sea, los costos y gastos no se los pueden limitar a un contribuyente, independientemente que esté obligado a llevar contabilidad o no. Los no obligados a llevar contabilidad tienen que demostrar los costos ante la DIAN, ¿no? Los costos y gastos ante la DIAN en el momento que la DIAN lo requiera. Y además eso tiene que ser procedente y tienen que demostrar documentos idóneos de fecha cierta y ese tipo de cosas. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pues con su contabilidad demuestran. ¿De acuerdo? Pero entonces no hay límites para ello. O sea, una persona, digamos, porque si le pusieran límite a eso, pues jamás una empresa tendría pérdidas para efectos tributarios. Entonces, no, pues, cuando hay pérdidas, porque los costos y los gastos fueron mayores que los ingresos. Se acabó el tema. Entonces, no entra dentro del límite del 40%. Eso no entra dentro del límite. Ok. ¿En pensiones hasta qué monto es ingreso no contributivo de renta? ¿El 100%? No constitutivo de renta. Hasta una pensión de 34 millones de pesos mensuales, o sea, en el año 411 millones de pesos.
Entonces una persona le toca declarar, tiene que declarar y es pensionada. Entonces dice, pues mi pensión en el año, digamos, vamos a suponer que es una persona que gana 7 millones de pesos mensuales, serían 70 y 14 serían 84 millones de pesos. Entonces declara en la cédula de pensiones, en el formulario 210, en pensiones, que es de la casilla 69 hasta la casilla 73. ¿Listo? Entonces ahí, en la casilla 69, coloca 84 millones de pesos. Y después dice renta exentas, ingresos no constitutivos de renta. Bueno, si aporta, digamos, a salud, porque los pensionados aportan a la salud. No a pensión, porque la pensión pues ya no pueden obtener otra pensión, ya no. Entonces, bueno, entonces resta ahí, digamos, el 1,5 millones que fueron los aportes obligatorios a su salud, ¿de acuerdo? Entonces eso le da una renta líquida. Y después viene el renglón 72 y dice renta exenta. Entonces ahí mete los 84 millones de pesos. ¿De acuerdo? Entonces le va a dar negativo, entonces no le puede dar negativo. Ya la resta le da negativa, porque ya cogió los 84 millones, le quitó los aportes obligatorios a la salud, por ejemplo, 1 millón de pesos, entonces le da 83 de renta líquida. Y a los 83 le quita los 84, o los 83, y le da 0 de renta líquida, 0. Ya, es así. Ok. ¿El beneficio de auditoría que trajo la Ley de Financiamiento 1943 es aplicable para las personas naturales? De la ley 1943, sí, es para todos. Eso no es, digamos, esas normas no son restrictivas solamente para las personas jurídicas, para todos. Normas hay que leer cuando la norma es restrictiva, dice los contribuyentes, personas jurídicas o los contribuyentes, personas naturales, y le dice, solamente habla de esto. La norma no habló de esto, entonces, listo, le aplica a cualquiera. Ok. El doctor habló sobre la declaración de todos los ingresos para los no residentes y descuentan los impuestos pagados en otro país. ¿Cómo se hace si existe tratado de doble tributación en los dos países y se tiene doble nacionalidad? Ah, ya, bien. Esos casos están completados. Tienen que mirar bien entonces el convenio que exista, por ejemplo, entre Colombia y España. Digamos, la persona adquirió la nacionalidad española y también no renunció a la nacionalidad colombiana. Entonces, colombiano y español. Recibe rentas de España. Entonces, en el convenio, para evitar la doble tributación, lo que diga el convenio rige para las dos naciones. Eso que diga el convenio es lo que rige. Entonces dice, por ejemplo, el país que obliga a la tributación será España. Si España obliga a la tributación, en Colombia tiene que considerarse, darse la exención. O sea, ya pagó allá, ya no paga acá. O al contrario. Pero lo que diga cada convenio para evitar la doble tributación. ¿Vale? Que los convenios son refrendados por los gobiernos, por los congresos y por las cortes. Ok. Si a un empleado le pagan una sentencia judicial laboral por 70 millones, el artículo 401-3 del Estatuto Tributario dice que a los salarios superiores de 204 VTs se les aplica el 20% como tarifa. Y si el salario es menor. Si es menor, a los salarios superiores, ¿cómo es que dice la norma? A los salarios superiores de tantas VTs le aplica una tasa, ¿cierto? El 20%. El 20%. Y esa es ¿por qué razón recibió esa plata? Por una... Una sentencia judicial laboral por 70 millones. O sea, le fallaron a favor de él y le dieron una plata. Ya. Pero eso, el artículo debe decir es de la retención que le deben hacer. No estoy seguro de eso. Habría que mirar bien el tema. Me dices el correo de la persona y yo le respondo, le averiguo bien eso. Claro. No estoy seguro del tema ahorita, pero yo creo que es retención en la fuente. La tasa del 20% es retención en la fuente. Digamos, si no, estaríamos aplicando como tasas diferentes a diferentes rentas. ¿Me explico? Entonces yo creo que lo que se refiere ahí la norma, pero no estoy seguro, el 401-3 es
una retención del 20%, algo así. Pero listo, le contesto bien la pregunta, más bien de forma personal a esa persona. No Ok. estoy seguro. Tengo que hacer una declaración de renta a un funcionario del ejército. Tiene ingresos brutos en el año 2019 de 48.900.000 pesos. En este caso, ¿se hace la declaración normal o por ser funcionario público aplica algún beneficio para no hacerle su declaración? No, le tiene que hacer porque tiene ingresos brutos de 48 millones. Y sí da, ¿no? Da superior a los 1.400 UT. Si pasó de ahí, ya le toca hacer la declaración, o si el patrimonio supera o las consignaciones. Lo que pase de 1.400 VTs, ya le tocó hacerle la declaración. No tiene, digamos, en el caso de él, que es un militar, el exceso del salario básico y las prestaciones son exentas. Tiene que hacerle la declaración, supongamos, le tiene que hacer la declaración. Pero eso no implica que va a salir pagando impuesto, porque además tiene una renta exenta enorme, dice, las prestaciones sociales de él, el exceso del salario básico, todo eso es renta exenta y no hacen parte del límite. Así que el impuesto va a ser cero, pero sí tiene que hacerle la declaración, claro, con que se pase, por un peso que se pase de las VTs que dice alguna de esos topes que vimos, ya le toca presentar declaración. Si no la presenta, la DIAN le dice, usted debió presentar y no presentó, estaba en la obligación de presentar. Entonces, preséntela o lo sancionó. ¿De acuerdo? La DIAN Una, sanciona y después le hace una liquidación. Entonces, le toca presentarla y pagar la extemporaneidad. Y entonces hay una norma en el Estatuto Tributario que le dice, cualquier sanción no puede ser menor de 10 VTs. Entonces, si a esta persona se le da cero el impuesto, como le va a dar, pues le tocaría, si la presenta extemporáneamente, le tocaría pagar como mínimo 10 VTs de sanción. Eso serían 350.000 pesos. ok. ¿Una persona que recibe ingresos por criptomonedas se debe tener en cuenta? Claro, claro, la tiene que declarar en pesos. Eso es como cuando uno recibe euros o dólares o yenes o alguna cosa de eso. Pues las declaraciones tributarias en Colombia, pues las tiene que convertir a la tasa de cambio a pesos colombianos. Entonces la criptomoneda pues también la tiene que convertir al valor que debe, digamos, al valor en pesos. ¿Sí? En ese mercado, pero tiene que volverlo a pesos y declararlos. Pero sí tiene que declarar, claro, obvio. Ok. ¿Un asalariado con salario integral se puede tomar un 30% del salario para manejarlo como exento? No, cuidado con eso. Digamos, ahí dice, si es integral, es como si fuera un honorario. Entonces le dan el 25% de exención de entrada, pero no puede agarrar caprichosamente el 30% como exento, no. Lo que dice la norma, el 25%. ¿De acuerdo? Pero además las deducciones y lo que tenga. Si aporta a un fondo de pensiones, pues también es exento. Si tiene un crédito hipotecario, pues puede deducir. Si tiene dependientes, puede deducir. Si pagó el gravamen al aumento de finanzas, puede deducir. Ese tipo de cosas, pero ojo con eso, no es caprichosamente que tomen 30% allá. No, lo que dice la norma, 25% y se acabó. Para efectos tributarios. ¿Sí? Ok. Pero no, listo. El límite del 40% incluye las deducciones, incluye los ingresos no constitutivos de renta, los costos y los gastos procedentes, independientes, y la renta exenta de trabajo. Y la renta exenta de trabajo. Bien, entonces, a ver, digamos no. El 40% es sobre los ingresos netos. ¿Qué son los ingresos netos? Son los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional y menos las devoluciones. Llegan los ingresos netos. Entonces, ese subtotal, ese 40% es sobre los ingresos netos. ¿De acuerdo? Y entonces, en cada una de las diapositivas, ahí cuando las mostramos, decía, todas las deducciones hacen parte del límite de los 40, entran en el juego. Y las rentas exentas también, excepto algunas. Los excesos de salario básico, sobre el salario básico de las fuerzas militares, de los miembros de las fuerzas militares y de policía. Los diplomáticos que les dan una prima de costo de vida. Listo. Todo ese tipo de, digamos, los ingresos
por un país de la Comunidad Andina de Naciones, quien haya recibido ingresos de Perú, de Ecuador, etcétera, entonces allá lo graban, aquí es exento. Esas rentas que dice no en los cuadritos, no en las diapositivas, dice en la columna que dice hacen parte del límite, dice no, esas no hacen parte del límite, son las únicas. Y los costos y gastos, por supuesto, que no hacen parte de los límites, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Los costos y gastos son los que procedan, pero no tienen límites. Ok. La limitación del 40% debe ser individual por renta laboral y capital, o se deben sumar las rentas de la cédula general para la limitación. Lo anterior No. debido a que al diligenciar el formulario, la página de la DIAN genera error de que el renglón 36, que es la limitación de la renta laboral, suman la base de renta de capital. No, digamos en cada una de las rentas que componen la cédula general, están las rentas exentas y deducciones limitadas. Están, por ejemplo, lo que dice la pregunta, dice, en el renglón 35, eso estamos hablando de las rentas de trabajo, están las rentas y deducciones imputables a la renta de trabajo. Entonces la persona puso, qué sé yo, digamos, puso 50 millones de pesos, 55 millones le dio ahí, ¿vale? Esas eran las rentas exentas y las deducciones, 55 millones. Entonces, los ingresos netos de esa persona son 100 millones. Entonces, en el renglón 36, lo que hace el sistema es decirle, no, sus ingresos fueron 100. Entonces, yo solamente le arreglo como renta exenta y deducciones 40. Eso es lo que dice la ley, 40. Salvo que sea una persona, digamos, miembro de las fuerzas militares, un profesor de una universidad pública, que ese es el tipo de preguntas que tengo que responder cuando uno empieza a hacer la declaración en la web de la DIAN. Pero solamente en esos casos que tiene que responder sí o no a cada pregunta de esas. ¿De acuerdo? Para que él le permita, en caso tal, dice, pues esta persona tiene rentas exentas que no juegan para el límite, entonces ya le quita esa restricción. De lo contrario, él siempre va a mantener esa. Entonces, como son individuales, lo que hace la cédula general es sumar la renta líquida de trabajo más la renta líquida de capital y la renta líquida de no laboral. Las rentas exentas limitadas de trabajo, las rentas exentas y deducciones limitadas de trabajo, rentas exentas limitadas de capital y rentas exentas y deducciones limitadas de las rentas no laborales. Y las lleva como una suma. ¿De acuerdo? Pero no revuelve, él no coge las rentas exentas de capital para meterlas ahí en el de trabajo con el límite. No. Él coge las rentas de trabajo y las limita. Después coge las rentas de capital y las limita. Las rentas exentas y las deducciones y las limita, las que procedan. Y después coge de las rentas no laborales también de cada puesto y lo limita con los ingresos, en proporción a los ingresos, al 40%, salvo en las excepciones que estoy diciendo, los miembros de las fuerzas de policía, los diplomáticos, son los que tienen que responder a esas preguntas de que sí es un profesor universitario, de que es un diplomático, de que recibió rentas de la Comunidad Andina de Naciones, o que es un miembro de la policía o de las fuerzas militares. Eso es, ahí le quita esa restricción. Pero solamente para esos casos, nada más. Ok. ¿Se puede asimilar que el pago de un plan complementario aplica como medicina prepagada para restar a las rentas de trabajo? Uy, ese plan complementario es como un seguro, digamos, como una. Sí, digamos, la prepagada, no solamente, digamos, digamos, la norma no dice prepagada. La norma no dice prepagada. Entonces dice, es una deducción por salud. Bueno, no es del aporte obligatorio, sino por salud. Entonces le dice, la persona puede tener una medicina prepagada o puede tener una póliza de seguros que le cubre cualquier cosa y listo. Entonces ella paga 10 millones, listo. Entonces le dice, listo, le permito deducir, pero al máximo 6 punto algo millones, no más. Las VTs que dan, que creo que son 6.2 millones, máximo, es lo que dan con las VT al año. ¿De acuerdo? Pero sí, claro que puede. Es exactamente equivalente como una prepagada. Es más o menos igual.
tiene una cobertura para su salud, listo. Incluso una Ok. póliza, sí. ¿Los costos y gastos tendrán un tope? No, no tiene tope. Lo hemos dicho, lo hemos repetido varias veces. Ok. Se A tienen una que persona. soportar, se tienen que soportar. Ojo, cuidado con el tema, digamos, no es que, no es, digamos, el tema no es que mis ingresos no laborales fueron de 100 millones, por ejemplo. Y entonces yo voy a meter unos costos de 98. No, no, no lo haga así, porque eso les llama mucho la atención. Le dice la DIAN, venga y me prueba sus costos y sus gastos que metió acá. Y entonces cuando la persona no lleva ya los documentos que son, y más si tiene que llevar contabilidad, pues es terrible. Ya digamos una persona de 700 millones de pesos de ingresos y tiene unos costos y gastos de 698 millones para que le dé una renta líquida de 2 millones. Pues ya nadie le dice, tráigame aquí su contabilidad. Y dice, pensar que está obligado a llevar contabilidad y no la lleva. No va a poder proveer esas cosas. Pero la persona que no está obligada a llevar contabilidad, pues tiene que tener documentos idóneos para demostrar eso. Es eso, básicamente. Pero no tiene límite, pero ojo con eso, tiene que ser demostrable, ¿no? Ok. A una persona le desembolsaron un crédito preaprobado y ella no lo aceptó, pero la entidad financiera lo reportó en información exógena. Ella nunca lo aceptó, nunca firmó, nunca tuvo en cuenta, Claro, nunca tuvo una cuenta de ahorro en esa entidad. ¿Debe presentar declaración de renta? lo que pasa es que ahí el tema es que una entidad financiera le dijo a la DIAN, digamos, ¿cómo funciona el tema? Digamos, la persona tiene en depósitos y en consignaciones en el banco, digamos, 40 millones de pesos, ¿vale? Eso es lo que va a sumar en el año, 40 millones. Pero esa persona durante el año le pidió un crédito al banco. Entonces fue a la vivienda. Entonces llegan y le dice a la vivienda, listo. Entonces le dice, oiga, le vamos a prestar los 30 millones que usted solicitó. Listo. Entonces la llama y le aprueban el crédito y se lo abonan a la cuenta, le hacen a la cuenta. Entonces, esos 30 millones entraron a la cuenta de la persona, los 30 millones. Entonces la persona llegó y le dijo, mire, fue al banco y le dijo, ¿sabe qué? Yo ya no necesito ese crédito, no, eso no es para mí. Pero como la entidad financiera depositó esa plata en la cuenta de la persona, entonces le aumentó el valor de las consignaciones. Entonces ella llevaba 40 millones en consignaciones y ahora aparecieron 30 millones más del crédito que se lo abonaron en la cuenta. Entonces le da. Entonces, ¿qué hizo la vivienda? Le dijo a la Diana Información sobre esta persona tiene en consignaciones, durante el año tuvo 70 millones de pesos en consignaciones. ¿Vale? Entonces, la DIAN dice, pues usted tiene que declarar, porque 70 millones de pesos es más que 1.400 VT, es más de 48 millones, de los 48 millones de los 1.400 VT, aunque no tenga el patrimonio, no tengan los ingresos, le dice, ya tiene que declarar. Entonces, presente la declaración, le va a dar impuesto de cero, pero preséntela porque si no, después le toca presentarla extemporáneamente con sanción y le toca pagar 350.000 pesos. Preséntela. Digamos, el hecho de presentar la declaración, ojo, una cosa, estos 70 millones de pesos que en el ejemplo que estoy poniendo, eso no son ingresos, cuidado con eso. O sea, usted no tiene que declarar eso ahí en la declaración. Usted tiene que declarar son los ingresos que obtuvo por su trabajo. Entonces obtuvo 30 millones de pesos o por, qué sé yo, por arrendamientos, obtuvo 15 millones de pesos, lo que sea. Esos son los ingresos. Esto no. Estos son las... Usted consignó, pues usted consigna es pues porque sí, y además porque le aprobaron un crédito y se lo abonaron a su cuenta, pero después usted lo deshizo, no aceptó el crédito, lo que sea. Pero ya le quedó entonces tiene que declarar. Pero eso no son ingresos, el de los movimientos de su cuenta, digamos, no es ingreso lo de los depósitos bancarios. No es un ingreso grabable, digamos, no es que sume eso y lo tenga que poner en su declaración, no. Ese es un requisito que le dice, oiga, usted de paso de esto, o sea, como usted consigna plática ya en su cuenta, pues decláreme. Pero decláreme que no la plata que movió en la cuenta, sino cuáles fueron realmente sus ingresos. ¿De acuerdo? Ok. El pago de las incapacidades, ¿en qué cédula se debe declarar?
el pago de las incapacidades. Mire, allá tiene que meter todos los ingresos. Digamos, uno recibió la cesantía, uno se ganó la lotería, uno se ganó salarios, uno se ganó honorarios, uno tuvo arrendamientos, todas esas cosas se tienen que declarar, ¿de acuerdo? Me dieron un ingreso por qué sé yo, por una indemnización o por un accidente laboral o lo que sea, eso se declara como ingreso, ¿vale? Y después de los ingresos vienen las rentas exentas. Entonces, ahí mostramos cuáles son las rentas exentas. Entonces, por ejemplo, usted mete la cesantía como ingreso, porque es un ingreso suyo, eso es suyo. O sea, usted gana salarios, pero también se gana prima, vacaciones y además le dieron cesantía. No la dieron a usted, pero se la dieron al fondo de pensiones a una cuenta que es suya. En el fondo de pensiones está lo que es suyo. Entonces usted lo declara como un ingreso, porque ese es un ingreso susceptible de aumentar, de producir un aumento neto de su patrimonio. Y después lo resta como renta exenta. ¿De acuerdo? Con los límites que tiene el artículo 206, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces lo mete como renta exenta. Entonces, igual en la pregunta, usted mete todos los ingresos ahí y después mira, dice renta exenta. Esta indemnización es exenta. Entonces, pum, la mete como renta exenta. Ok. ¿Qué Bueno, deducciones o extensiones se pueden tomar para el heredero? para el heredero, uf, Sí. a ver, digamos ahí, digamos, eso ya es una herencia, digamos, eso ya fue una sucesión. Entonces, ¿cómo, digamos, la ley que dice respecto a eso? Dice, cuando una persona recibe un poco de activos, o sea, un patrimonio, por una circunstancia extraordinaria, que es el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Entonces, legítimamente tiene derecho a un patrimonio o a una serie de activos y pasivos también, o tenemos que decirlo. Ok, pero tiene derecho a eso. Entonces la ley le dice, usted tuvo un incremento del patrimonio, entonces se va a ganar un poco de activos, va a coger un poco de activos, que de forma extraordinaria, entonces como son de forma extraordinaria, yo se los grabo como una ganancia ocasional. Entonces la ganancia ocasional está grabada en Colombia al 10%. Al 10%. Entonces, es todo eso, pero ahí no puede meter costos ni gastos. Ahí no puede meterle, dice, todo eso que usted recibió extraordinariamente, que es un aumento bueno del patrimonio suyo, son extraordinarios, entonces se lo voy a grabar al 10%, que es mucho menor que las tasas marginales que tienen las personas naturales. Dice, al 10% le voy a grabar eso. Vale. Eso anteriormente estaban grabadas casi al 33%, entonces le digo al 10%. Ok, entonces la recomendación con esta persona es que no puede meter costos y gastos ahí en las ganancias ocasionales. Que lea el artículo 307 del estatuto, entonces ahí le dice si lo que recibió fue la casa de habitación de la persona fallecida, ¿de acuerdo? Entonces hay un descuento de tantas VTs. Los muebles y enseres, por ejemplo, hay un descuento, cosas de tipo, ¿de acuerdo? Están en el 307, pero no más, es eso, ¿listo? Bueno, yo creo que podemos dejar ahí. Solamente me paga el datico allá de la persona de que me hizo la pregunta del 401-3 y le respondo a esa persona de manera privada mañana. ¿Listo? Les Listo. quería dar las gracias a todos por su paciencia y sí, por esperarme y ser tan pacientes para escuchar esto. Espero que les haya ayudado esto, que les ayude a hacer su declaración, que les ayude a entender un poquito más. Al doctor Borrero le digo muy bien porque esa pregunta fue muy buena y el tema del software de Nayan, ahí falla, bien, sí, tiene toda la razón. Nunca vaya a decir que yo le dije que lo declarara entonces por el otro lado como si fuera un ingreso pensional, pues usted tiene excusa digamos, la persona tendría excusa de decir, si lo meto por el otro lado no es que me la limitan y está exenta, siempre y cuando esté exenta, el 100% es la garantía, ¿de acuerdo? Bueno, y no, y les agradezco muchísimo a todos por su paciencia, han sido muy amables.
Bueno, doctor Mario, muchísimas, en serio, muchísimas gracias. Creo que pues, de los ejercicios pedagógicos que hemos podido participar sobre la declaración de renta, estoy seguro que muchos comparten mi opinión de que este ha sido uno de los más completos. Creo que se abordaron temas en un detalle muy, muy importante. El tema de las preguntas es una posibilidad que nos brindó y que le agradecemos muchísimo que se haya extendido para poder contestar la mayoría. De todos modos, recuerden que como firma estamos a sus órdenes para poder ayudarlos. Recuerden que es mejor tomarse un tiempo y hacer las cosas lo mejor posible para que en el futuro eviten alguna sanción o alguna solicitud de corrección por parte de la DIAN. Decirles adicionalmente que, como lo mencionó el doctor Mario, nos pondremos en contacto con cada uno con el propósito de compartir la presentación, porque allí hay unos ejercicios que van a ser muy didácticos, ya después de haber abordado la parte técnica. Agradecerle igualmente al doctor Leonardo, creo que su aporte fue muy valioso y pues a todos los participantes, muchas y muchas gracias por habernos acompañado, por haber tenido la disposición de capacitarse y pues decirles que estamos a sus órdenes, que el portal colombiatributa.com es una herramienta que van a poder utilizar en su día a día. Cada día es un portal de mayor reconocimiento y queremos posicionarlo y darles a ustedes lo que realmente necesitan, porque es una página de contadores para contadores. No siendo más, les damos las gracias, esperamos tenerlos muy pronto de nuevo en otra sesión de capacitación y una muy, muy feliz noche para todos.